Hola, qué gusto saludarlos en Comunicando Psicología. Bienvenidos a todos los que nos acompañan desde casita a través de las redes sociales y en este canal CNC. Agradecer a todo ese equipo de producción que está ahí detrás para que esto sea posible. Y pues a ustedes, como les digo, en casa, que están tan atentos a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y el agradecimiento siempre a nuestros invitados. Hoy tengo una excelente invitada, una mujer maravillosa. Ella es Nora Elena Gil. Nora Elena es psicóloga, es especialista en psicología clínica, además la decana nacional de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces me siento muy honrada de verdad con ella aquí. Primero saludarla y agradecerle. ¿Cómo estás, Nora? Hola, Sandra. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias por invitarme a este espacio que es muy importante para todos nuestros televidentes. Hablar de salud mental siempre va a ser una necesidad social bien importante. Entonces, muchas gracias. Tú lo has dicho, una necesidad social, además urgente, importante, yo creo que no solamente en este momento de la humanidad, siempre, pero parece que hay ciertas etapas o ciertos momentos de la vida complejos en los que esta invitación está como más abierta y estamos en ese momento de hablar de salud mental y te agradezco de verdad por hacer parte de esto. Hoy planteamos un tema interesante porque vamos a tocar el tema de la ansiedad y como todo lo que hay alrededor de ella, ¿cierto? A veces somos un poco ligeros en hablar y decir es que soy muy ansioso y efectivamente parece que la ansiedad nos acompaña un poco al ser humano, pero también es el momento en que se vuelve una patología. Entonces vamos a ir desarrollando y me gustaría, Nora, que empecemos por ahí. Definamos qué es ansiedad. Diferenciarla, si se puede, entre si es enfermedad o trastorno, ¿cierto? Porque parece que inicialmente es trastorno, luego, dependiendo de cómo se presente, puede desembocar en una enfermedad. Y tú que eres la especialista hoy y nuestra invitada, pues que nos amplíes el tema. Gracias, Sandra. Bueno, primero aclarar que el tema de la ansiedad, evidentemente, digamos que es un tema muy vigente, que está muy en boga en la sociedad contemporánea. Y tal como lo plantean las personas, cada día se nombran como soy una persona ansiosa, vivo ansioso, me está matando la ansiedad. Y frente a la ansiedad, pues hay mucho que decir, Sandra, y todavía hay mucho que investigar. Frente a lo que me preguntas, ¿qué es la ansiedad? Pues podemos decir que la ansiedad inicialmente es un proceso normal en todos los seres humanos, es una emoción básica que nos permite atender a situaciones que percibamos como amenazantes o riesgosas y nos prepara para la actuación frente a una posible amenaza o no. Digamos ahí, perdón Nora, que podríamos contemplarla como algo normal, por decirlo así. Así es. Que nos acompaña al ser humano, nos alerta, lo acabas de decir, en un momento de angustia, de miedo, de temor, para que reaccionemos, o sea que nos puede incluso proteger. Claro, es altamente adaptativa. Exacto, hasta adaptativa. Ahí es una emoción que está al servicio de la adaptación y de la supervivencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con el manejo emocional? Y no solamente con el miedo y con la angustia como tal, sino que en general yo creo que hay serias dificultades a nivel social para el manejo y la gerencia de las emociones. Y entre esas pues está todo lo que acompaña a la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces cuando no sabemos manejar lo que subyace al miedo, a la angustia, de frente a muchas situaciones de tipo social generalmente, pues eso se va prolongando en el tiempo y la ansiedad va perdiendo esa función adaptativa y se va cronificando y ya pierde su función de estar al servicio de la supervivencia y se va convirtiendo lentamente, dependiendo de la permanencia en el tiempo, la intensidad, puede llegar a convertirse en un trastorno, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender de que se vuelva o no un trastorno? Muchas cosas, Sandra. El ser humano es un ser psicobiológico, ¿no es cierto? Psicosocial y biológico, son los tres componentes. Entonces, cuando algo desde el orden de lo psicológico empieza a incidir, es posible que el circuito biológico de ese ser humano empiece a afectarse a nivel de los neurotransmisores, a nivel hormonal, empieza a afectarse, a cronificarse y a extenderse en el tiempo, y ahí es donde aparece, digamos, el trastorno como tal. Y a su vez, ese trastorno puede afectar la salud física, ¿no es cierto? Puede empezar a generar problemas inmunológicos, problemas endocrinos
otro tipo de situaciones ya corporales derivando en una enfermedad. Entonces, mira que es todo un circuito de lo biológico, de lo psicológico y de lo social que interviene, entran en juego, y ahí es donde se puede convertir fácilmente en trastorno y en enfermedad. Perfecto. Podríamos decir que la ansiedad también tiene un componente genético, puede ser que venga en ese temperamento, si la familia hay un cuadro, no sé, unos padres ansiosos, que se transmita de cierta manera. O sea, la pregunta es doble, realmente, si venimos con el componente genético o si también lo aprendemos a través de esos escenarios en las familias, en cómo nos relacionamos con el otro. Sandra, en términos genéticos todavía no hay investigaciones que te digan a ciencia cierta que tiene un componente genético. Hay algunas investigaciones que lo nombran, pero todavía falta indagar más frente al componente genético de la ansiedad. Lo que sí es muy claro es que si tenemos unos padres ansiosos, unas figuras de apego tempranas que han manejado el problema de la ansiedad, es muy probable que se aprenda, desde luego. Pero también hay factores de otro tipo relacionados con los procesos de apego que inciden profundamente en la ansiedad y en las formas de ansiedad que existen actualmente. Entonces sí es un tema muy ligado a esos procesos tempranos donde se aprende a manejar emociones, a manejar el apego, y que luego cuando ya vamos creciendo y vamos evolucionando, pues vamos viendo la incidencia que esto va a tener. Perfecto, entonces ahí estábamos describiendo un poco esos factores de riesgo que acompañan la ansiedad, que hablamos de, puede que haya acontecimientos traumáticos también en la vida de la persona que le inviten, por decirlo así, a mirar la vida con más temor, con más ansiedad, porque claro, ha vivido una situación compleja y traumática que le ha invitado a ser ansioso sin a lo mejor quererlo. Eso también pasa. Hablamos de rasgos hereditarios que dices que no hay estudios todavía, y pues el tema de las causas médicas, ¿cierto? Podríamos decir que son factores de riesgo. Sí, así es. Es decir, es todo un circuito, ¿no es cierto? Sí hay algunos estudios del orden de lo genético, pero falta investigar aún más sobre el tema, ¿no es cierto? Ahondar más. Lo que plantea frente a los factores de riesgo, hay muchos. Están los factores del orden de lo traumático, procesos relacionados con apegos con las figuras tempranas disruptivos o apegos inseguros que van a incidir en esto. Hay situaciones de la gerencia de las emociones, también dependiendo de los estilos del manejo de las emociones que se den en una familia, que pueden incidir en el desarrollo de las ansiedades, las inseguridades y la estructuración de la autoestima, que también influye muchísimo en eso. Y no obedece a una situación particular que haya vivido de pronto con ese animal, o el hecho de estar expuesto y haber tenido una situación traumática frente a la altura, sino que aparece de momento. Pregunto, quizás la pregunta de alguno de nuestros Esa es una de las características de la ansiedad, precisamente, que puede ser disruptiva. Y no necesariamente tiene que estar ligada a una situación traumática de ese orden. Claro. Puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Que está muy ligada también a las creencias, a las cogniciones que desarrollamos o a los pensamientos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, hay situaciones donde la persona empieza, por ejemplo, a rumiar. Llamamos rumiar cuando empieza a pensar siempre en lo mismo, en esa situación, y va derivando poco a poco en un trastorno de ansiedad. Okay. Pero para que hablemos de trastorno, en el caso de las fobias específicas, se requiere mínimo 6 meses de ese patrón de comportamiento repetitivo e intenso, sí, que genera pues, muy importante eso, el tema de los tiempos. Exactamente. No es que yo haya ido por ahí por la calle, me salió un ratón y qué nervio, que no, sí, eso no es fobia. Exacto, muy bien. Tiene que ser bastante en el tiempo, muy bien. Bueno, el otro tipo es la ansiedad social, ¿cierto? La ansiedad social es muy común en algunos tipos de personalidad en particular. Es posible que se desarrolle en las personas que son muy introvertidas o que comúnmente llamamos en los tímidos. Ese temor a ser evaluado por el otro, a presentarse ante el otro, a estar aquí frente a una cámara, por ejemplo, puede generar ansiedad social y temor a ser visto, sobre todo la mirada del otro, genera mucha angustia y ansiedad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque, no sé, te pregunto, quizá la situación que vivimos en la actualidad
porque antes jugábamos cuando éramos pequeños, salíamos, nos relacionábamos más de niños, y ahora los pequeños hoy están creciendo muy de la mano con la tecnología, como muy solos. Eso puede ser un factor de riesgo, los que hablábamos ahorita, sí, frente a una fobia social futura. Así es, así es. Okay. Y no solamente porque estemos muy adheridos o los niños estén creciendo muy adheridos a la tecnología, Sandra, sino porque están creciendo muy solos. Muy solos. Muy solos. O sea, socializar, y lo decías ahorita, somos seres biopsicosociales, entonces esos tres aspectos de la vida, incluso hay quien también dice biopsicosocial espiritual, ¿cierto? Para meter también ese contenido en algunos aspectos también lo ponen, porque no somos seres únicos solos que vamos por el mundo, sino que todos esos aspectos son importantes. Muy bien, hoy tenemos una grata compañía. Ella es Nora Elena Gil, nuestra invitada psicóloga clínica, y avanzamos en el tema de la ansiedad. Vamos a hacer una pausa muy breve y continuamos ampliando el tema que traemos el día de hoy. Seguimos avanzando en Comunicando Psicología. Hoy estamos hablando de la ansiedad y nuestra invitada, Nora Elena Gil, psicóloga clínica, nos cuenta acerca de los tipos de ansiedad que existen. Nos falta todavía definir algunos y vamos a llegar a esas recomendaciones para las personas que están viviendo momentos complejos relacionados con este trastorno. ¿De acuerdo? Entonces, retomemos esos tipos de ansiedad que tenemos. Bueno, o que Sandra, puede existir. Sí. Además de la ansiedad social que ya les describí como cuál es su comportamiento, también tenemos un trastorno de ansiedad generalizado. Digamos que este es de los más severos porque afecta la cotidianidad de la persona, se da casi que a diario en cualquier situación, escenario de su vida normal y corriente, y empieza a ser afectado por eso, disminuyendo el sueño, afectando su desempeño cotidiano, su desempeño laboral si trabaja, académico si estudia. Entonces, esa ansiedad generalizada es otro de los trastornos que también exige que tenga una frecuencia permanente, siquiera 3 días por semana y a lo largo de 6 meses para poder nosotros hablar de que hay un trastorno de ansiedad generalizado, ¿cierto? Claro, y mucho malestar en la persona, porque siempre está... Claro, siempre hay un malestar permanente en ello, malestar psíquico, malestar subjetivo, malestar físico, porque ya se empieza a afectar todo ese sistema inmune, ese sistema neurológico y del que hablábamos ahorita. Perfecto, bueno, muy bien. Tenemos la ansiedad generada por el consumo de sustancias, ¿cierto? Bien sean medicamentos, un medicamento puede generar una intoxicación en un momento determinado y generar sintomatología derivada como una ansiedad, ¿no es cierto? Esa es una forma. Generalmente se da como un episodio y un brote, más que como un trastorno como tal. Tenemos ansiedades generadas por consumo de sustancias psicoactivas que sí se vuelven muy frecuentes, sobre todo cuando hay procesos de abstinencia. Cuando hay abstinencia es cuando aparecen los síntomas de ansiedad en estas personas, ¿no? Por eso ahí se vuelve tan retador para la persona que se está recuperando de una adicción, ese proceso cuando se está tratando ese síndrome de abstinencia del que hablas, y se presenta mucho la ansiedad. Parece que superar ese pico ahí es como un logro grande para las personas que tienen dependencia de las sustancias psicoactivas. Pero generalmente tú ves los consumidores es muy evidente sus procesos de ansiedad, la inquietud motora, la inestabilidad que les genera, el malestar que sienten, la angustia tan alta que sienten. Ajá. Digamos que es el síntoma típico del consumidor y de los procesos de abstinencia. Bueno, y finalmente está, digamos, los procesos de ansiedad derivados de enfermedad médica.
¿cierto? Por ejemplo, los hipertiroidismos pueden generar en momentos de que no esté muy regulada la enfermedad, pueden generar situaciones de ansiedad en las personas. Muy bien, entonces ahí tocamos ya también el tema médico. Aquí son muchos factores. Ahora lo decías, esto no es, de hecho la psicología es así, el ser humano es complejo, no hay como una ruta exacta, ni siquiera cuando estamos tratando a una persona, pues entran muchas variables. Con el tema de la ansiedad, pues ya estábamos haciendo una pincelada, porque ustedes saben que este espacio vuela, pero igual también queremos llegar a un punto importante y es el tema de recomendaciones, de qué hacer, porque claro, esto obviamente afecta la salud mental, personal, familiar, del entorno. Una persona ansiosa también no vive en bienestar y el entorno que lo acompaña pues también se siente de cierta forma también como acelerado, como ¿qué le pasa? Como que también tiene que hacer muchas comprensiones. Bueno, Sandra, al inicio te decía, la ansiedad, digamos que en este momento está teniendo unas miradas multidisciplinarias, ¿no es cierto?, por todo lo que implica, todos esos circuitos que involucra. Digamos que la ansiedad es como la puntica de un iceberg, ¿no es cierto?, donde realmente las causas, las raíces, todo lo que subyace a los procesos de ansiedad, lo macro está escondido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace ante la ansiedad? Primero que todo hay que descubrir las raíces de ese miedo y de esa angustia. Generalmente la ansiedad lo que está haciendo es anticipar un futuro, a veces un futuro ideal que sabemos que en la vida cotidiana la vivencia misma, la existencia misma implica sufrimiento. Y en la sociedad contemporánea se nos ha vendido un ideal de vida plena, vida feliz, que no es tan real. O sea, de alguna manera, como seres humanos, tenemos que entender que el sufrimiento hace parte de la vida y de la evolución en la existencia. Eso es lo primero. Y cuando se comprende eso, yo creo que finalmente parece que hay un alivio, porque esas vidas ideales, que incluso ahorita lo mencionaba, con los niños y la tecnología, yo creo que ahí estamos atrapados muchos, o sea, la gran mayoría, con esas historias tan maravillosas que a veces se tejen, y hay gente que se lo cree y que tiene que ser así. Entonces genera mucha ansiedad. Lo primero es eso, Sandra, o sea, tomar conciencia de que la vida plena, feliz, sin sufrimiento no existe. Muy bien. ¿Cierto? Eso es lo primero. Que es posible equivocarnos, tener errores, bajarnos de los ideales que a veces nos colocan, también es posible, ¿no es cierto? Lo otro que hay que hacer es aprender a gestionar las emociones. Aprender a expresar el dolor que tenemos, aprender a expresar los miedos e identificar por qué nos da miedo que nos vea el otro. ¿Qué es ese temor que tenemos de que el otro nos evalúe, de que el otro nos juzgue, por ejemplo? Entonces, lo primero es identificar ese origen de ese temor y ese miedo y la angustia que hay para poder ponerla en palabra, gestionarla adecuadamente y solucionarla si hay que solucionarla o resignificarla si hay que resignificarla. Digamos entonces que aquí también podríamos hacer un trabajo muy personal, muy desde nuestro entorno familiar, porque quizá obedece también a cómo crecimos, a ciertas situaciones que vivimos. No estoy diciendo aquí que vamos a ir a juzgar a nuestros padres de la manera que nos criaron o cómo fue, pero sí es entender un poco qué ocurrió y quizá descubrir esos miedos que están asociados con esos apegos de los que tú hablabas ahorita, que están ahí en la infancia y que muchas veces crecemos y casi que se nos olvidan. Es como buscar un poquito también allá. Exactamente. Y lo otro, Sandra, ¿por qué está funcionando tanto? Porque se considera que tiene un efecto positivo. El mindfulness, ¿en qué consiste el mindfulness, Sandra? En el aquí y en el ahora. Porque uno de los componentes más importantes de la ansiedad, te lo decía, es querer vivir a toda hora anticipando el futuro, ¿cierto? Entonces, por andar anticipando consecuencias nefastas del futuro, no se vive el presente como se debe vivir. Entonces, el mindfulness lo que permite es tomar conciencia del aquí y del ahora y vivirlo plenamente y dejar quieto el futuro y a partir pues, de lo que vamos trabajando es en el presente. Eso también ayuda muchísimo. Lo otro, en tanto como somos seres biológicos y ese circuito biológico incide demasiado, es trabajar todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo a través de la respiración. Saber poner pare cuando sentimos que la angustia viene mediante ejercicios de respiración. Entonces es muy importante aprender a respirar. Ir a yoga, por ejemplo,
hacer ejercicio físico. Eso ayuda muchísimo, Sandra, a disminuir la ansiedad. Pero para que pueda disminuir es necesario tomar conciencia. Claro. Tomar conciencia de cuándo viene el síntoma, hacer el pare, la respiración, si es necesario estirarnos 5 minuticos en el trabajo, tomar aire profundo y volvernos a calmar, ¿cierto? Eso ayuda mucho. Lo otro, pues, es desde luego la terapia de medicamentos, pero generalmente debe ir siempre acompañada de un proceso psicoterapéutico, ¿cierto? De poner en palabra y poder entender el origen del síntoma para poder sanar las cosas. De acuerdo. ¿En qué momento entonces hay que alzar la mano, pedir ayuda, decir, no puedo yo solo con esto? Porque de pronto cuesta también llegar ahí, ¿cierto? Ahora lo decía, puede que yo diga, sí, yo soy muy acelerada, tengo una tendencia ansiosa, pero no hago la conciencia suficiente para entender que de verdad tengo que parar y tal. Entonces, ¿en qué momento o cómo llegar, alzar la mano y pedir ayuda? Cuando empieza a sentir la persona los síntomas biológicos, es decir, cuando empezamos con taquicardias, cuando empezamos con respiraciones muy rápidas y agitadas, cuando empezamos con sudoraciones profusas, con mareos, con una situación de opresión en el pecho. Ese es el signo de alarma más grande que hay frente a otro de los trastornos que no les mencioné, que es el trastorno de angustia o trastornos de pánico, ¿no es cierto? Ajá. Que es otra de las formas de ansiedad que está muy de moda hoy en día. Entonces, cuando la persona empieza a ver que esto es reiterativo, que se le está volviendo cotidiano, esa angustia que no sabe por qué ni a qué, tiene que empezar a buscar ayuda. Porque también pasa, Nora, que incluso las personas que llegan a experimentar esa sudoración de la que hablas, que el pecho se les va a salir como que les está dando un infarto, pueden llegar incluso a experimentar esos síntomas de una enfermedad grave y cuando van al médico están bien. Entonces, de pronto, ese es un buen análisis, es decir, voy al médico, me dice que estoy supremamente bien, me he hecho exámenes de sangre, analíticas y no hay nada que esté funcionando desde lo biológico mal, entonces es empezar a buscar en ese aspecto. Y ahí tenemos que desmitificar el tema de la salud mental, o sea, no le temamos a decir que hay angustia, no le temamos a decir que hay cosas que nos están pasando, que no tenemos una explicación lógica desde lo médico. Hay que buscar ayudas, hay que hablar de esas situaciones que quizás nos generan dolor y ni cuenta nos damos, ¿cierto? Y esos sufrimientos hay que expresarlos, elaborarlos para poder seguir avanzando en la existencia. Muy bien. Y desde lo familiar, desde lo social, desde ese encuentro que tenemos con el otro, ¿cómo podemos potenciar espacios en los que generemos ambientes más sanos, es decir, menos ansiosos? ¿Cómo podríamos decirle de pronto aquí a la gente que nos está viendo en las mismas familias, cómo trabajamos, sobre todo para quienes están levantando hijos, para ayudarles a que tengan una vida más sosegada, más tranquila, libres de un problema de pronto como este? Lo que hablábamos, Sandra, o sea, yo creo que las familias tienen que retornar al origen de ser un espacio de socialización, un espacio para la conversación, así tengamos mucho trabajo, que las noches sean un espacio para el encuentro en familia, para conversar con los hijos sus angustias, cómo les fue en el día, los padres y los hijos conversando, no cada uno encerrado en su habitación y cada uno por su lado, porque estamos viviendo situaciones de soledad muy altas y ni cuenta nos damos de que eso está pasando en la familia. Entonces, lo que podemos generar es eso, la conversación, el diálogo en las familias, con los amigos, con las parejas. O sea, no silenciarnos tanto y meternos tanto en el celular. Buscar los espacios para el diálogo. Muy bien. Y quizá también yo creo que es una de las herencias que nos ha dejado esta pandemia que vivimos hace unos años y que fue tan compleja, que nos invitó a aislarnos y nos invitó también a estar más en familia, pero también ahí hubo mucho conflicto. Entonces, que no se nos olvide. Ya estamos terminando este espacio, Nora, y quisiera que dejaras ese mensaje final. Ese mensaje que toque aquí la vida de alguna persona que nos ven frente al tema que traemos de la ansiedad. Y pues obviamente agradecerte por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología. Gracias, Sandra. Sandra, frente al tema de la ansiedad, yo creo que lo que más influye es ese miedo a la mirada del otro, a la evaluación del otro. Eso hay que aprender a manejarlo, hay que tramitarlo
Y hay que entender por qué tenemos tanta angustia a esa evaluación del otro. ¿Por qué si todos somos iguales finalmente? Todos tenemos miedos. Y lo que les decía, bajémonos del ideal de la vida feliz. No, vivir significa sufrir. O sea, la vida por sí misma significa duelos, pérdidas, es propio de la vida. Claro, ¿cómo enfrento eso? ¿Cómo lo vivo de la mejor manera para que esta situación compleja y difícil me resulte menos dolorosa? Así es. ¿Cierto? Ese podría ser como la mirada. Nora, mil gracias por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología, y ahí está el mensaje que nos deja ella, me gusta, es buscar un poco en nosotros mismos, es encontrarnos con el otro, es finalmente vivir en bienestar, y ese es el objetivo también, o la inquietud, el mensaje que queremos dejarles a través de este espacio de Comunicando Psicología. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Nora Elena Gil, psicóloga clínica, una mujer maravillosa que tengo pues la fortuna de conocer hace un tiempo desde la Universidad Cooperativa, y pues a todos ustedes también, gracias por estar en casita y por acompañarnos en esta cita semanal. Nos vemos en una nueva ocasión. Un abrazo.